Mitos al descubierto. Una serie de investigación del Instituto CEU de Estudios Históricos, dirigida por los profesores Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Togores, realizada con motivo del 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española. En Madrid, el 18 de julio de 1936, los generales sublevados Fanjul, García de la Herrán y Villegas se atrincheraron en el cuartel de la Montaña y en las instalaciones militares de campamento. Las fuerzas de orden público y las milicias obreras madrileñas, armadas por el recién nombrado gobierno de José Giral, obligaron a rendirse a los sublevados, que fueron, en su casi totalidad, inmediatamente fusilados. La Batalla de Madrid, otoño de 1936. El golpe de Estado había fracasado en gran parte de España, dando paso a una guerra civil de consecuencias inimaginables para cualquiera de los dos bandos enfrentados. El territorio español quedó dividido en 4 zonas, 2 en poder de cada bando, aisladas entre sí. Ante el fracaso del golpe de Estado, los generales rebeldes están convencidos que, tomando Madrid, se alzarían con la victoria. Desde Pamplona y Castilla la Vieja, las fuerzas rebeldes avanzaron a la carrera sobre la capital de España, al tiempo que el general Cabanellas resistía en Zaragoza los ataques de columnas de anarquistas y fuerzas del orden enviadas desde Barcelona y Valencia. En los primeros días de la guerra, las tropas nacionales avanzaban enarbolando la bandera tricolor republicana, mientras las banderas rojas imperaban en el bando llamado republicano. Somosierra era una de las llaves para entrar en Madrid. El plan de los hermanos Miralles, con su pequeña milicia monárquica de Renovación Española, de apoderarse del puerto para permitir el paso a las columnas de Mola, terminó con la aniquilación de sus voluntarios partidarios de Alfonso XIII. Desde Valladolid, Burgos y Salamanca, unidades del ejército de la 6ª División de los generales Saliquet y Ponte, a las que se habían unido 4.000 falangistas castellanos, avanzaron sobre Madrid en dirección a la Sierra de Guadarrama por el paso de montaña del Alto del León. Estas fuerzas, tras durísimos combates, lograrán tomar el puerto, pero fueron incapaces de seguir avanzando sobre Madrid al carecer de efectivos suficientes para entrar en la capital de España. Comenzaba la batalla por Madrid, un largo ciclo de grandes combates que se prolongará a lo largo de más de 900 días. Una campaña en la que defensores y atacantes demostrarán enorme valor y capacidad de sufrimiento, y en la que la población civil de la capital padecerá enormes penurias. Madrid será la única gran batalla de la guerra civil que ganará la República. A finales de octubre de 1936, el ejército de África había llegado a los arrabales de Madrid con las órdenes de tomar la ciudad. Los legionarios irregulares de Yagüe habían avanzado por la carretera de Extremadura de victoria en victoria. El 28 de septiembre de 1936, el coronel Moscardo, jefe de los defensores del Alcázar toledano, había pronunciado su mítica frase «sin novedad en el Alcázar», cuando el asedio había sido levantado por los soldados de Franco. Los nacionales estaban ya a las puertas de Madrid. A comienzos de noviembre de 1936, el recién formado gobierno de Largo Caballero estaba convencido de que Madrid era una ciudad indefendible. Únicamente los comunistas y anarquistas estaban decididos a luchar por la capital de España hasta el último hombre y hasta el último cartucho. Se va a encomendar la defensa a Miaja, un general gris que no tenía una carrera militar especialmente lustrosa. Pero él se va a convertir en el único soldado de la República que va a lograr una victoria rotunda sobre los soldados de Franco. Madrid será la tumba del fascismo. En el otoño de 1936,
La guerra duraba 3 meses y las tropas de la República iban de derrota en derrota. El 18 de octubre, Azaña asistió a un cine madrileño a la proyección soviética Los marinos del Kronstadt. A media película fue informado de que los nacionales habían tomado Illescas, a solo 39 kilómetros de Madrid. Se quedó demudado. Inmediatamente decidió abandonar la capital en dirección a Barcelona. Mientras Azaña huía de Madrid, el público enfervorizado al terminar la película cantaba la Internacional. El 30 de octubre los rebeldes llegan a Brunete. El 31 a Humanes, Parla y Valdemoro. Y el 2 de noviembre ya estaban en Villaviciosa de Odón, Móstoles, Fuenlabrada y Pinto. El ABC Nacional de Sevilla publicaba: "Estamos a 4,60 pesetas en taxi de Madrid". Las tropas de África tenían Madrid al alcance de la mano, pero estaban exhaustas. Llevaban desde el 2 de agosto, casi 100 días, combatiendo sin parar y con unas líneas de suministros extendidísimas. Pero Madrid les atraía con fuerza irresistible. El jefe de la aviación nacional, general Quindelán, nos ha dejado escrito en sus memorias Mis cuadernos de guerra sus impresiones sobre esta etapa de la guerra. A partir de Navalcarnero o Méntrida, nuestras operaciones dejaron de ser regidas por el arte militar y lo fueron por el episodio y la atracción sentimental que ejercía Madrid, de donde nos llamaban con voces angustiadas millares de hermanos nuestros en riesgo inminente de perder sus vidas. Por aquellos mismos días, el ejército de Mola, forzosamente inactivo en el Guadarrama, iniciaba en las provincias del norte un movimiento que era coronado por éxitos tácticos de resonancia política, entre los que destacaron las conquistas de Irún y de San Sebastián. El martes 3 de noviembre de 1936, el flanco derecho republicano, que protegía los accesos de la carretera de Madrid a El Escorial, cedió ante el empuje de la Legión y los regulares, lo que obligó a retroceder a las líneas republicanas hasta el sector de Villaviciosa de Odón y Getafe, abriéndose así un amplio pasillo que casi llegaba a la ciudad universitaria. La situación parecía insostenible para los defensores de la capital. La ciudad estaba prácticamente sitiada por la pinza que forman los soldados de Mola y el ejército de África, mandado por Varela. Únicamente un estrecho pasillo comunicaba Madrid con el Levante en poder del Frente Popular. Mientras tanto, en Madrid se arengaba a la población para mantener su moral con consignas como "no pasarán" y afirmaciones como "Madrid será la tumba del fascismo". La ciudad se preparaba a resistir un ataque inminente. El 6 de noviembre a las 6:45 de la tarde, el socialista y jefe del gobierno, Largo Caballero, y los miembros de su gabinete, al que acaban de incorporarse varios ministros anarquistas, huyeron de Madrid camino de Valencia por miedo a caer en manos de los sublevados. Estaban convencidos de que la defensa de la ciudad era imposible. Antes de salir de Madrid, Largo Caballero encargó la defensa de la ciudad al general Miaja. Le ordenó: "Debe defender la capital a toda costa, al menos durante 7 días". En Tarancón, los milicianos anarquistas de la Columna del Rosal habían montado un control de carreteras. Mandaba el grupo un jefecillo de nombre Villanueva, destacado pistolero de la CNT y compañero de cárcel de Cipriano Mera. Los primeros coches de la comitiva presidencial, en los que iba Largo Caballero, lograron pasar el control sin problemas. Pero cuando los anarquistas se dieron cuenta que en los coches iba el gobierno en pleno huyendo de Madrid, cortaron la carretera. El ministro de Estado, el socialista Álvarez del Valle, fue bajado a golpes de su coche y zarandeado. Los anarquistas estuvieron a punto de fusilarle allí mismo.
los ministros anarquistas Juan López y Juan Peiró y el alcalde de Madrid, Pedro Rico, fueron obligados a dar media vuelta. Solo una pequeña parte de la comitiva gubernamental fue autorizada a continuar el viaje a Valencia. Mientras tanto, las milicias anarquistas madrileñas gritaban a pleno pulmón por las calles de la ciudad: ¡Viva Madrid sin gobierno! Miaja, héroe de la defensa de Madrid. El general Miaja era un militar de segunda fila que había llegado al generalato casi de casualidad, pero que por azar del destino se iba a convertir en el alma de la defensa de Madrid. Nada más hacerse cargo del mando de las tropas que defendían la capital, fundó un órgano para el gobierno de la ciudad. Nacía la Junta de Defensa de Madrid. Miaja y su Estado Mayor se convirtieron en los verdaderos dueños de la ciudad. Yo creo que en la batalla de Madrid el hombre fundamental es Miaja. Sobre todo el hombre que aglutina la voluntad, que lleva el ánimo a los madrileños. Rojo es el cerebro militar, pero Miaja ocupa un lugar mucho más importante, que es el de movilizar a la gente, desde luego apoyado por los responsables de las milicias, pero Miaja es un hombre que se hace con la voluntad de los madrileños partidarios de la República. Yo creo que Miaja es realmente el hombre de la defensa. Cuando el gobierno socialista renunció a defender la ciudad, Miaja reunió a los jefes de las milicias, Cipriano Mera, Lister, El Campesino, Álvarez Coque, Galán, Prada, Barceló, y les arengó. El gobierno se ha ido. Ha llegado el momento de ser hombres. ¿Me entienden? De ser hombres machos. Si hay alguno que no se sienta capaz de morir, más le vale decirlo ahora. Nadie respondió. Era lo que esperaba de ustedes. Pasen por el Estado Mayor a recibir órdenes. Buenas noches y mucha suerte. En noviembre de 1936, únicamente los comunistas, numéricamente poco importantes, y los anarquistas parecían decididos a resistir en Madrid hasta el último hombre y hasta el último cartucho. Efectivamente, yo creo que los anarquistas cumplieron un papel muy importante en la defensa de la ciudad, sin duda, desde el punto de vista numérico y quizás también desde el punto de vista cualitativo. Pero de una forma o de otra, los grandes discursos de la defensa, las grandes justificaciones de la defensa, las grandes legitimaciones de la defensa, pues corrieron sobre la base de los comunistas. Esto creo que tampoco hay duda en absoluto. Es decir, nosotros tenemos que distinguir la defensa de Madrid entonces, lo que es el discurso del momento, lo que es el discurso que recoge la historia, que siempre va a ser muy favorable para los comunistas, y lo que es la realidad de los hechos, donde efectivamente el mundo sindicalista, es decir, el mundo anarcosindicalista en su conjunto, tiene bastante que decir. En hombres, no hay duda, también en disciplina, en aceptación de criterios militares, en aceptación, por lo tanto, de parámetros de disciplina y en capacidad y moral de combate. Pero es verdad que el gran reconocimiento que en aquel momento se hizo, el porcentaje mayor correspondió a los comunistas. Es probable que bastante injustamente. Los comunistas son decisivos en la defensa de Madrid, en la resistencia, pero desde luego también lo son los anarquistas, por lo menos en cuanto a, por lo que se refiere a la voluntad y a la movilización. Lo que pasa es que los anarquistas posteriormente van pasando a tomar un papel menos fundamental. Los comunistas, sobre todo, lo que tienen es la gran importancia de ser unos grandes organizadores. El Quinto Regimiento es la base
muchas cosas y base de una parte del ejército de la República. Y el 5.º Regimiento juega un papel decisivo en la defensa de Madrid. Miaja va a ser, gracias a su apoyo, el héroe de Madrid, el mejor soldado con que contó la República a lo largo de toda la guerra. Las matanzas de Paracuellos del Jarama. En noviembre de 1936, Madrid era una ciudad muy insegura. Los controles montados por las distintas milicias obreras permitían que cualquier miliciano pudiese exigir la documentación a los transeúntes y, si no le gustaba su aspecto, detenerlo y seguidamente asesinarlo impunemente. En los terrenos que eran pues del final de la calle López de Hoyos y final de la calle Velázquez, había allí unos terraplenes y allí habían aparecido y los vecinos y los chicos, algunos decían, ¿por qué no vamos a ver a los besugos? Los besugos eran los muertos que habían sido asesinados y que los llamaban así, al parecer, porque algunos tenían los ojos desorbitados y por eso les llamaban los besugos. Ricardo Amor Nuño, un anarquista miembro de la Junta de Defensa de Madrid, defendía que la justicia de los milicianos robustecía la moral revolucionaria del pueblo y les comprometía en la lucha a vida o muerte en que se encontraban inmersos. Las milicias de vigilancia de retaguardia, que teóricamente dependían del ministro de Gobernación, el socialista Ángel Galarza, eran en la práctica absolutamente autónomas. Los ejércitos particulares de los partidos políticos y sindicatos tenían más poder que las fuerzas del orden al servicio del gobierno de la República. Los comunistas, apoyados por grupos anarquistas, aprovecharon el vacío de poder que se vivía en Madrid para llevar adelante el genocidio de un enorme número de madrileños. A partir del 7 de noviembre de 1936, comienza, bajo la dirección de Santiago Carrillo, la masacre de cerca de 4.500 hombres detenidos en las cárceles madrileñas de Porlier, Modelo y Ventas. La mayoría estaban detenidos desde antes del comienzo de la guerra. Eran militares, sacerdotes, miembros de profesiones liberales, empleados, intelectuales y muchos falangistas. Venga, apréndanos ahí, cerrar el camión. A los coches, conductor, al camión. ¡Vámonos! Venga, vámonos. Cuando los nacionales llegaron a las puertas de Madrid, dio comienzo la masacre de Paracuellos del Jarama, el asesinato organizado y masivo más importante de toda la guerra civil. Fue cometido por los comunistas madrileños dirigidos por Santiago Carrillo, entonces consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, con apoyo del anarquista Amor Nuño, también miembro de la Junta de Defensa. Su objetivo era evitar que los presos, si los rebeldes entraban en la ciudad, fuesen liberados y pasasen a engrosar las filas del Ejército Nacional. Estos asesinatos se prolongaron a lo largo de 2 meses. Los hechos de Paracuellos comienzan por una reunión de la cual encontré el acta en los archivos del movimiento libertario, en la Fundación Anselmo Lorenzo. Se reúnen la misma noche en que llegan las tropas franquistas a los arrabales de Madrid, se reúnen, según el detalle que da Amor Nuño, que era el representante del movimiento libertario en una de las áreas de la Junta de Defensa, se reúnen en las cúpulas del movimiento libertario en la Junta de Defensa y de las JSU, es decir, comunistas, Juventudes Socialistas Unificadas, que eran comunistas. Amor Nuño firma ese informe y por tanto sabemos que él estuvo en esa reunión. De la cúpula de las JSU no sabemos quién estuvo porque no hay constancia documental. La cúpula de las JSU eran o Santiago Carrillo o José Cazorla, pero no hay ninguna constancia documental de que Carrillo estuviera en esa reunión que decidió realizar aquellas sacas y aquellas matanzas. Pero ahí realmente
lo que hay de novedoso en la aparición de ese acta es que efectivamente los anarquistas participaron de una manera planificada, no ya en matanzas hechas por milicianos incontrolados, sino una matanza planificada en la que ellos estuvieron. Aparte era lógico, sin ellos no se podría hacer, porque controlaban las milicias de etapas, que eran las que controlaban a su vez todas las carreteras de salida de Madrid, ¿no? Miaja sabía lo que estaba ocurriendo. No hizo nada para evitarlo, más preocupado por defender Madrid que por lo que ocurría en su retaguardia. Necesitaba el fundamental apoyo de comunistas y anarquistas para conservar la ciudad. Sin su colaboración, la defensa de Madrid hubiese sido imposible. La radio de los nacionales denunció desde un principio los crímenes que se estaban cometiendo impunemente en Madrid. La Junta de Defensa desmintió el 14 de noviembre la existencia de asesinatos en Paracuellos del Jarama. Cuanto se diga de este asunto es completamente falso. Ni los presos son víctimas de malos tratos, ni mucho menos deben temer por su vida. Todos serán juzgados dentro de la legalidad de cada caso. Mientras todo eso ocurría, se combatía con enorme fiereza en las trincheras de la ciudad universitaria y en los arrabales de Madrid. La mayoría de los madrileños no sabían lo que verdaderamente ocurría en el frente. El periodista estadounidense E. Noblack ha dejado escrito: Entre los soldados se repartía un periódico de una sola página, especialmente editado para ellos, y que contenía solamente aquellas noticias que, según el gobierno, los milicianos debían leer. La prensa publicaba a diario detalles sobre las recientes victorias republicanas. Cuando al fin el estampido de los cañones de Franco llegó a la capital, la indignación ante el engaño sufrido fue mayor que la alarma que causó en la ciudad. Las mujeres corrían enloquecidas por las calles gritando: ¡Nos han engañado! ¡El enemigo está en las puertas! No pasarán. La ciudad durante los combates. Madrid durante toda la guerra era un enorme estómago insaciable. Las autoridades republicanas no lograron alimentar con eficacia a la población durante los 900 días que duró el asedio. Arturo Barea, autor de La forja de un rebelde, nos ha dejado descrita la terrible situación en que vivían en estos meses muchos madrileños. La ciudad vio cómo aumentaba su población con la llegada de numerosos refugiados que huían del avance de los nacionales. Muchos palacetes particulares y edificios públicos fueron ocupados por estos refugiados. Vivían en muy malas condiciones. La población de Madrid se vio obligada a quemar sus muebles para calentarse y a pasar hambre. El racionamiento era muy severo y a lo largo de toda la guerra los madrileños padecieron todo tipo de carencias. Mi padre tuvo que actuar, trabajar de arriero y que iba a los pueblos, Barajas, Paracuellos, a Jalbir, luego a los pueblos de Toledo para conseguir comida. Y lo conseguía a base de trueque. El negocio del trueque en Madrid se instaló incluso en la calle actual de Conde de Peñalver, que era la calle de Torrijos. Pues había manteros, porque eran puestos que realmente era poner una manta, y se intercambiaban agujas por hilos, por alimentos. Y recuerdo que comíamos verdolagas, hacederas de burro, es decir, hierbas del campo, que se cocían 2 o 3 veces, y algunas veces se conseguía algo de pan, y las célebres lentejas de Neglín, las píldoras de Neglín, que eran lentejas con sus bichitos negros que flotaban cuando se cocían. Madrid, en otoño de 1936, tenía más de 1 millón de habitantes. Los pocos alimentos que entraban en la ciudad eran acaparados por los sindicatos y partidos políticos.
Los milicianos controlan el racionamiento, siendo repartidos los alimentos disponibles casi exclusivamente entre los afiliados a los distintos sindicatos y partidos. Un carné político o sindical era una garantía de supervivencia en el Madrid del Frente Popular. En estos días, algunos miembros del Partido Comunista vivían aterrorizados ante la posibilidad de la entrada en la ciudad de las tropas de Franco. Alberti y su compañera María Teresa León se habían incautado de un palacio para su uso particular gracias a su privilegiada situación de intelectuales comunistas comprometidos. Vivían en medio del lujo más escandaloso. Alberti y su corte estaban lejos de los peligros del frente y de las apreturas que sufrían el resto de los madrileños. En una visita que les hizo el poeta comunista y combatiente Miguel Hernández, al ver en una pizarra el menú del que disfrutaba Alberti y sus amigos todos los días, no pudo resistir la sensación de asco que aquello le produjo. Puso de su puño y letra sobre el increíble menú: "Aquí hay mucha puta y mucho hijo de puta". En Madrid, a finales de 1936, no había depósitos de alimentos, no había trigo, no había pan, carecía de combustible y los madrileños no tenían ni leña ni carbón. Solo algunos camiones llegaban desde Levante trayendo pan, lentejas, combustible y las municiones fundamentales que necesitaban los defensores para mantener la ciudad. A Madrid llegaban algunos alimentos desde Levante y desde Cataluña. Los convoyes, enviados desde Barcelona por la Generalitat, intentan mostrar la solidaridad existente entre los partidos del Frente Popular, una solidaridad que solo existe verdaderamente sobre el papel. Como eran casitas pequeñas y generalmente tenían un pequeño patio, pues había quienes conseguían sobrevivir con gallinas, y nosotros había traído mi padre unos conejos, una coneja y un conejo, que naturalmente se reproducían con la velocidad que lo hacen estos animales, y mi hermano, que era 4 años mayor que yo, y yo mismo íbamos normalmente al campo en primavera, recogíamos hierbas que luego servían de alimento a los conejos y luego de los conejos de alimento a nosotros, a la familia. El 23 de diciembre de 1936, el médico canadiense Norman Bethune hizo en las trincheras de la ciudad universitaria la primera transfusión de sangre de la historia, en la que el donante no tenía que estar junto al receptor. Su descubrimiento va a salvar en el futuro millones de vidas. Durante toda la guerra no se interrumpieron en Madrid los espectáculos públicos, ni siquiera en los locales más próximos al frente. Las tiendas siguieron abiertas, a pesar de no tener casi nada que vender, mientras los niños seguían yendo al colegio y jugando bajo los bombardeos en la calle. Miaja propuso la evacuación de la población de Madrid, que se comenzó a realizar, pero los madrileños volvieron a sus casas desoyendo las órdenes del gobierno sin importarles el peligro. Se construyeron refugios, trincheras y se protegieron los monumentos y obras de arte de la ciudad, mientras el metro se convertía en el principal refugio antiaéreo durante los bombardeos. ...6 de noviembre de 1936... el inicio del asalto a Madrid. El plan de Mola para tomar Madrid consistía en realizar un ataque frontal, romper las líneas enemigas por la Casa de Campo y el Parque del Oeste y entrar en la Universitaria. El plan de operaciones lo realizó el general Varela, teniendo que llevar el peso del ataque las tropas del teniente coronel Yagüe, avanzando por la Casa de Campo, mientras que en la zona del Puente de Segovia se lanzaba un ataque de distracción para fijar la mayor cantidad posible de tropas enemigas. El plan de Varela es entrar en Cuña. Dado que tenían muchos menos soldados y probablemente porque no conocía la nueva fortaleza que tenía el Ejército de la República como consecuencia de la llegada y puesta en marcha del armamento soviético,
Varela piensa que entrando en Cuña se iban a desmoronar las defensas, como había ocurrido en otras ocasiones, precisamente en el avance hacia Toledo, y que por lo tanto podían entrar prácticamente, por así decirlo, de la ciudad universitaria, Princesa, la Gran Vía y Madrid, digamos, como una especie de eje, y quedaría de ese modo ya total y absolutamente liberada. Sin embargo, no fue así. Lo que ocurrió fue que el general Miaja, junto con el coronel Rojo, que ya se hace cargo del Estado Mayor, crearon unas defensas muy importantes, y a la vez, como he dicho, el armamento soviético y la vitalidad, por así decirlo, e ilusión de las recién llegadas brigadas internacionales, pues hicieron que hubiese una resistencia enorme, y los 10.000 hombres de Varela, por muy duchos que estuvieran, no pudieron conseguir el objetivo, que era de penetrar en punta por la ciudad universitaria, Moncloa, Princesa, y por lo tanto conquistar Madrid. Y entonces ese proyecto fracasó. Cuando Franco nombra a Varela, le llamaba Varelita, le dice: vamos a coger el proyecto de Varelita porque siempre ha tenido mucha suerte. Naturalmente que ahí mismo se está viendo que el propio Estado Mayor piensa que el factor suerte va a ser decisivo, mientras que Yagüe pretendía una maniobra muchísimo más estratégica, que era atacar por el norte en todos los frentes y procurar que cayeran las defensas, digámoslo así, en una situación en que el azar jugaba menos, sino una victoria militar por una maniobra envolvente. Pero naturalmente eso no se hizo. Yagüe quiso evitar avanzar por la casa de campo. Estaba muy arbolada y repleta de nidos de ametralladoras, trincheras y alambres de espino. Yagüe propuso dar un rodeo y avanzar por Aravaca, y desde allí cruzar la carretera de La Coruña para entrar por Puerta de Hierro y por la Dehesa de la Villa, la zona peor defendida de la ciudad al carecer de sólidas fortificaciones, y entrar por el barrio de Tetuán, por Cuatro Caminos. Su plan fue rechazado. En la noche del 4 de noviembre, los mandos nacionales acordaron que el ataque se produciría el día 6. Mola pensaba que bastaría con que las columnas situadas en el centro y el ala derecha del Frente Nacional avanzasen hasta Carabanchel y Villaverde para que las fuerzas situadas a su izquierda, los hombres de Asensio y Castejón, bajo el mando directo de Yagüe, tomasen la casa de campo, franqueasen sus tapias, cruzasen el casi seco río Manzanares, entrando sin mucha resistencia en la ciudad universitaria, poniendo así el pie en las primeras calles de Madrid. Si todo salía bien, Mola y Varela estaban convencidos de que el resto de sus tropas entrarían poco después en la ciudad, sin muchos problemas, por los puentes de Segovia y Toledo. El plan era arriesgado, pero podía salir bien. Luego está el debate del ejército de Franco, está el debate sobre Varela, está el debate sobre Leganés, noviembre del 36. ¿Hasta qué punto se infravaloró en exceso la capacidad de resistencia de esa especie de mundo heterogéneo que eran las milicias, que de una forma o de otra a lo largo de la carretera de Extremadura, desde Badajoz, habían sido derrotadas sucesivamente? Y quizás en la batalla frontal, en la batalla de noviembre y primera quincena de diciembre de 1936, esa infravaloración del mundo republicano tiene mucho que decir en el fracaso de las tropas de Franco, de las tropas sublevadas, nacionales, o como queramos llamarlas. Sin duda, en cualquier caso, se junta el hambre con las ganas de comer. Una buena disposición de Estado Mayor, un buen plan y proyecto de la defensa de la ciudad, unos cuadros que no hay que desmerecer de militares profesionales decisivos y unas milicias que por fin empezaron a soportar, guiadas por el Partido Comunista, seguramente la idea de una militarización, de una disciplina y por lo tanto comportarse a partir de ese momento bajo parámetros militares. El plan de ataque de los nacionales cayó por casualidad en manos republicanas al ser destruida la tanqueta en que viajaba el capitán rebelde Vidal Cuadra, llevando la orden de operaciones firmada por el propio Varela. Cuenta el teniente coronel Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor de Miaja.
La fortuna quiso que en las primeras horas de la noche llegase a nuestras manos inopinadamente la orden general de operaciones que el mando de las fuerzas adversarias había dictado para el ataque a Madrid. La llevaba consigo un oficial de carros de combate enemigo adversario que en los combates preliminares había caído en nuestras líneas. La importancia del documento no había sido apreciada por quien había hecho la captura, pero, cosa rara en aquella situación, tuvo el acierto de aportarlo como elemento de información en el momento que nos hallábamos cenando los miembros del cuartel general. Mi sorpresa fue extraordinaria cuando me entregaron el documento y le di la primera ojeada para ver de qué se trataba mientras continuaba la cena. Aprecié inmediatamente la importancia del hallazgo, aunque pudiera ser fraudulento, e informé de ello al general Miaja. Este no pudo disimular su sorpresa ni su júbilo. Leído detenidamente el documento, se le atribuyó validez. Inmediatamente, Miaja y su Estado Mayor, al conocer por dónde iba a lanzarse el ataque principal y el secundario de los nacionales, reorganizaron sus tropas para la defensa. Un golpe de suerte acababa de salvar Madrid de caer en manos de Franco. Las fuerzas del enemigo con todos sus elementos están atacando Madrid. Espero de todos vosotros que no retrocedáis un solo paso. Quien dé la orden en tal sentido será considerado faccioso y como tal debe ser tratado. De mí solo se recibirá la orden de avance. Os felicito por la brillante actuación de hoy. Vuestro general Miaja. Rápidamente se organizaron nuevos batallones desde la Inspección General de Milicias. Agrupados por profesiones, se dirigieron al frente unidades de milicias formadas por barrenderos, peluqueros, empleados de artes gráficas, dependientes de ultramarinos, metalúrgicos y maestros. Junto a muchachos de 18 y 19 años, formaban hombres maduros de más de 40 años. Ellos iban a ser los que frenarían el avance del ejército de África en los arrabales de Madrid. Hay una historia importante que es la acción de Miaja y de Rojo. Miaja y Rojo, por primera vez desde que se da el golpe de Estado, consiguen imponer una organización a las tropas que defienden Madrid. Y aparte está también bastante claro que los milicianos que no tenían experiencia bélica, que no sabían pelear, pelean mucho mejor en una ciudad que en el campo abierto, donde eran fácilmente derrotados siempre. Yo creo que además Franco, es posible, eso se discute, ha cometido el error de entrar por el sur en vez de, como le decían algunos de sus asesores, incluido el coronel Yagüe, bordeando el norte y entrando desde ahí, donde había menos defensa. El día 7 de noviembre de 1936 comenzó el asalto de los nacionales tal como lo habían proyectado Mola y Varela, siendo precedido el ataque por una importante preparación artillera. Cuando se oyeron los primeros cañonazos, cundió el pánico entre los frente populistas. Muchos milicianos huyeron. La comunista Dolores Ibarruri, pasionaria, y Margarita Nelken se echaron a la calle encabezando a grupos de mujeres que insultaban, llamaban cobardes y escupían a los milicianos que huían del frente. La mayoría volvieron a las trincheras para seguir combatiendo. El 8 de noviembre las tropas nacionales han entrado en la Casa de Campo, ya han llegado a su valla y han alcanzado el río Manzanares. Inmediatamente la República va a lanzar todos sus hombres que tiene en Madrid, así como sus mejores recursos. Los T-26 rusos que han desembarcado en Cartagena se lanzarán a la batalla, pero estos carros, los mejores de la guerra civil, serán destruidos por legionarios irregulares con botellas de gasolina. El contraataque republicano ha fracasado. El día 10 de noviembre, los soldados del Ejército de África tomaron el Hospital Militar y la Plaza de Toros de Carabanchel. La artillería nacionalista bombardeaba ya la calle de Ferraz, zona por la que esperaban entrar los legionarios irregulares. Pero a pesar de estas victorias parciales, la realidad es que entre el 9 y el 15 de noviembre, Yagüe tuvo que dejar de avanzar para repeler los contraataques de las tropas de Miaja. El asalto a la ciudad universitaria y el cruce del Manzanares fueron en la práctica un fracaso. Los republicanos se defendían bien, con buena moral, peleando por cada metro de terreno.
Para frenar a las tropas de Yagüe, Largo Caballero destinó al frente de Madrid a las primeras de las recién organizadas brigadas mixtas, la primera y la tercera. Con ellas llegaron al frente la agrupación de carros rusos T-26 mandada por el soviético Krivosein y la 11 Brigada Internacional de Kleber. Entre los días 10 y 14 se incorporan al frente de Madrid 5 brigadas mixtas y 2 brigadas internacionales. Las brigadas internacionales estaban mandadas por el comunista francés André Marty. La componían voluntarios extranjeros, la mayoría de ideología comunista, reclutados por orden de Stalin. Eran soldados valientes, disciplinados, muchos de ellos veteranos de la Primera Guerra Mundial, con una enorme moral de combate, fruto de su fuerte compromiso ideológico. En la defensa de Madrid tuvieron un papel destacado. Su llegada supuso una inyección de moral, de hombres y de experiencia bélica, que resultó fundamental para los defensores, aunque sus integrantes solo eran el 25% de las fuerzas que defendían la ciudad, por lo que resulta injusto adjudicarles el mérito de frenar a las tropas asaltantes. Un papel más importante tuvieron los carros de combate y los aviones rusos, sin cuya participación seguramente los regulares y legionarios habrían entrado en la ciudad. Bueno, las brigadas internacionales en el conjunto de la guerra pues no representan gran cosa en el punto de vista militar. Se calcula que venían unos 30 y tantos mil voluntarios, 30 y poco mil, de los cuales quizá no hubiera nunca más de 15.000 al mismo tiempo en España. Es decir, cuando los ejércitos españoles de ambos bandos empiezan a nutrirse, son una cantidad bastante poco significativa. Jugaron un cierto papel en un determinado momento, que es la batalla de Madrid a primeros de noviembre de 1966, cuando las tropas de Franco dan el asalto a la capital. Ha habido un avance fulgurante desde Andalucía hasta Madrid, a través de Extremadura, a través de Talavera. Llegan a la capital. Si Franco hubiera ganado esa batalla, podía haber ganado la guerra, y es cierto que Madrid resiste. ¿Qué papel juegan las brigadas? Hombre, cierto papel juegan. En la batalla de Madrid, a primeros de noviembre, entran en combate la 11 y la 12, unos 3.500 hombres. Madrid quizá podía tener 30.000 defensores en ese momento. Bueno, no es una cifra tremenda, pero por cierto, con las brigadas internacionales llega la aviación rusa, los carros de combate rusos y la artillería rusa. La suma de la aviación, los carros de combate y la artillería rusas con militares rusos, más estos voluntarios, que juegan un papel mucho de fuerzas de choque. En Madrid se lucha y se muere en las trincheras, pero en el aire la batalla no es menos intensa. Hasta la llegada de los cazas soviéticos, los famosos chatos, el dominio del aire estuvo en manos nacionales. La primera gran batalla aérea sobre el cielo de Madrid se produjo cuando los chatos atacaron a varios Junkers alemanes que bombardeaban la ciudad durante el mes de noviembre. Los madrileños se convirtieron en espectadores de primera fila de los combates del arma del futuro. La ayuda soviética a la República llegaba por los puertos de Levante. Carros de combate T-26, aviones, ametralladoras, cañones, fusiles, municiones. Una ayuda que era pagada por el gobierno del Frente Popular con el oro depositado en el Banco de España, el famoso oro de Moscú. Su entrada en combate en Madrid resulta básica para comprender el éxito de Miaja en la defensa de la ciudad. Mientras en la capital de España se combatía a vida o muerte, el día 9 de noviembre llegaba una carta urgente de Largo Caballero con órdenes para Miaja. El jefe del gobierno quería que le enviasen a Valencia la vajilla y la mantelería del ministerio que no pudo llevarse el día 6 por la premura de su salida. A partir de este momento, las relaciones entre Miaja y el gobierno fueron siempre tirantes, cuando no abiertamente hostiles. Este mismo día empezaron a salir los cuadros del Museo del Prado hacia Valencia, para luego continuar algunos de ellos viaje a Barcelona, Francia y Suiza. El 13 de noviembre fracasó un contraataque republicano sobre la Casa de Campo. El 14, ambos bandos se tuvieron que dar un respiro.
Tras 7 días de durísimos combates, se había llegado a un equilibrio difícil de romper. Las tropas de Yagüe habían llegado al puente de los franceses. No pudieron avanzar más. Hay un momento mítico, ¿no? Es el de la defensa del puente de los franceses, que ahí además me parece importante recordarlo porque siempre se adjudica o a las brigadas internacionales o a milicianos comunistas o a quien sea, cada uno a los suyos, el gran mérito. Y el puente de los franceses, quien lo defiende son guardias de asaltos, a mando del comandante Romero, que hace una defensa realmente impecable. Yagüe recibe la orden de volver al ataque. El día 15, los nacionales están listos para lanzar un nuevo ataque sobre Madrid. Yagüe y Varela volvieron a discutir por dónde debían avanzar. Varela, duro e inflexible ante las dudas de Yagüe, impuso sus galones y acusó de cobardes a los soldados de Yagüe. Este le respondió: mañana entrarán en la universitaria, pero ya se verá quién sale. El jefe de la legión sabía que la tapia de la casa de campo y las riberas del Manzanares eran unos obstáculos casi insuperables para los carros de combate que tenían que apoyar a su infantería. Yagüe llevaba combatiendo sin parar desde el 17 de julio, casi 123 días sin casi dormir, de trabajar sin descanso, de combatir incesantemente. Su mala salud de hierro se resiente. La noche del 14 al 15, antes de dar comienzo el nuevo ataque, Yagüe cae gravemente enfermo. Su corazón le ha hecho una mala pasada. Varela ordena que se haga cargo del mando de la ofensiva el coronel García Escámez. Yagüe se libra de ver cómo se desangran sus legionarios y sus regulares ante las trincheras que defienden Madrid. Ese mismo día, 15 de noviembre, Miaja y su jefe de Estado Mayor, el teniente coronel Vicente Rojo, habían planeado una contraofensiva por el Cerro de Garavitas, el más alto de la casa de campo. Una ofensiva en la que los milicianos anarquistas de Durruti debían desempeñar un papel decisivo. Su objetivo era echar a los legionarios irregulares de la casa de campo. La columna de Buenaventura Durruti había llegado de Aragón el 11 de noviembre a Madrid. Los anarquistas hicieron venir a Madrid a su máximo héroe para no perder peso en la capital frente a los comunistas. Pero la columna Durruti, el día 15, ante la resistencia que encuentra, huye cobardemente. Una cosa era reprimir en retaguardia y otra muy distinta, luchar contra moros, falangistas y legionarios. Los anarquistas se desbandan varias veces durante los combates, lo que lleva a Miaja a pensar incluso en desarmarlos. La falta de combatividad de los anarquistas ayuda a que los nacionales pongan por fin el pie en Madrid. 200 moros lograron vadear el Manzanares. El 16 tomaban la casa de Velázquez. El día 17, legionarios irregulares ponían el pie en el hospital clínico. Los soldados de Franco habían entrado en Madrid. Los nacionales solo controlan un pasillo a través de la universitaria, que resulta difícil de defender y de suministrar, la pasarela de la muerte. Por la noche los atacantes retiran a sus heridos y muertos a retaguardia y llevan suministros y alimentos al clínico. Es una zona siempre batida por el fuego enemigo. En el hospital clínico combaten cuerpo a cuerpo la cuarta bandera de la Legión, la misma que entró en Badajoz, y los brigadistas internacionales del batallón Edgar André de la 11 Brigada Internacional, abriendo huecos en las paredes del edificio con picos y ametrallándose y lanzando granadas sin piedad. Cada bando controla pisos distintos del hospital. Durante unas horas parece que las defensas de Madrid se iban a desplomar, pero el propio general Miaja, que estaba estudiando el frente desde la cárcel Modelo, bajó a las trincheras y, pistola en mano, impidió la huida de sus tropas. Su secretario, Antonio López Fernández, ha contado cómo Miaja comenzó a gritar colérico. ¿A dónde vais los que os echáis para atrás? ¿Sois vosotros los soldados que defendéis Madrid? ¿No os da vergüenza ver a España en poder del moro? Al que retroceda lo mato. ¡A las trincheras de nuevo, cobardes! ¡Adelante otra vez y siempre! Los nacionales habían estado a punto de tomar al asalto la cárcel Modelo y entrar en el corazón de la ciudad por Moncloa.
La dureza de los combates había llegado al paroxismo. Nadie daba cuartel. Las tropas nacionales están al borde del agotamiento tras 4 meses de continuos combates. El frente quedará estabilizado hasta el final de la guerra. El 20 de noviembre muere Durruti por causa de un disparo accidental. Ese mismo día, el jefe de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, es asesinado por los anarquistas en Alicante. El 23 de noviembre, los nacionales abandonan su plan de asaltar frontalmente Madrid. En Leganés se reunieron Franco, Mola y Varela. Deciden avanzar por Las Rozas y Pozuelo para cortar al enemigo las comunicaciones con la Sierra de Guadarrama y así aliviar la situación de sus tropas en la ciudad universitaria. A mediados de diciembre, Varela cae gravemente herido. Se hace cargo del mando el general Orgaz, que va a lograr tomar el Plantío y Las Rozas en enero de 1937, pero ya no pueden avanzar más. El general Miaja y su jefe de Estado Mayor, Vicente Rojo, habían logrado una victoria incuestionable en Madrid. Su éxito militar va a entrar a formar parte de la mitología de la República. Franco pudo entrar en la ciudad, pero careció de hombres y medios materiales para ocupar una ciudad con más de 1 millón de habitantes, bien mandada, bien defendida, donde sus soldados estaban perfectamente atrincherados y donde la moral de sus defensores era muy alta. Los nacionales habían podido tomar Madrid en noviembre y diciembre de 1936, pero su oportunidad ya había pasado. A primeros de enero de 1937 se puede considerar fracasado el ataque nacional sobre Madrid. La primera gran batalla ha terminado, aunque Franco sigue obsesionado por tomar la ciudad. No se resigna a la derrota. Va a intentar rendir Madrid cortando las carreteras que la unen con Levante. Si logra sus propósitos, los nacionales habrán puesto un anillo de fuego y acero en torno a la ciudad que terminará por estrangularla. Esta idea va a llevar a Franco y a sus generales a combatir en un futuro inmediato en las batallas del Jarama y de Guadalajara para lograr el control sobre la ciudad.